¿Qué pensaste, Álvaro? Mi mundo externo puede estarme hablando de eso que está escondido, guardado Sí, en claro que las sí. bóvedas, llamamos del inconsciente o del subconsciente. Claro que sí, puesto que lo que nosotros vamos a ver es lo que nosotros A estamos... ver qué está sucediendo. eh, sí, decía, lo que nosotros somos capaces de ver como información desde el mundo exterior es literalmente lo que somos capaces de ver, y aunque parece un razonamiento muy simple o muy recurrente, es puramente verdad. Es decir, cada uno es capaz de percibir una parte de la realidad. La realidad es tremendamente amplia y la percepción que cada uno tenemos de la realidad está íntimamente relacionada con nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestra identidad. Es decir, yo puedo fijarme en determinados aspectos de la realidad que van a impactarme, mientras que otra persona viviendo exactamente la misma realidad, pongamos el caso, una reunión, una cena, en donde estamos en principio tranquilamente platicando con amigos, en esa cena pueden suceder cosas que una persona va a vivir de un modo y otra persona va a vivir de otro. Sin embargo, la realidad, si lo planteamos en términos aparentemente objetivos, es la misma. Es una cena entre amigos, estamos conversando y en principio no hay nada que llame la atención, pero hay personas que pueden estar reaccionando a algo que está en ellos como una carga, como algo que es un dolor, y un comentario de una persona puede impactar profundamente en mi experiencia porque es o bien el tipo de palabras o el tipo de energía o el tipo de vocabulario que utilizaba otra persona que me estuvo denigrando en el pasado. Por lo tanto, esa realidad de ese momento, esa cena, ese comentario, esa plática de alguien que resulta en principio cercano, se convierte en un mensaje hostil para mí. Y no porque haya sido emitido con hostilidad por parte de la persona, sino porque impactó en un área profunda en donde de pronto se conecta con mi experiencia y me dispara un sentido de inadecuación o de vergüenza, por ejemplo, que me va a inhibir inmediatamente en el resto de la velada. Esto puede suceder en este sentido o puede suceder en el sentido contrario. Tal vez hay un comentario, algo que dijo otra persona, otro de los comensales, que me conecta con algo que resulta profundamente valorizador para mí, porque me recuerda a alguien que sí que me valoraba, era cercano, era amistoso, era alguien que me acompañaba, y me voy a sentir inmediatamente bien con esa persona. Simplemente no hace falta ni siquiera una comunicación verbal. Hay veces que nos encontramos con personas y nos cruzamos y en esa primera mirada, ese primer impacto, la percepción que yo tengo de esa persona resulta profundamente distorsionadora, porque tal vez esa mirada me recuerda a alguien, tal vez ese tono de voz me está llevando a una experiencia anterior. A veces los olores, no hablamos suficiente de los olores, pero tienen un impacto fundamental. Se conecta con una parte muy arcaica del cerebro, el rinencéfalo, y está conectado con centros profundos de la memoria, en donde una fragancia de pronto nos traslada décadas atrás en el tiempo y nos hace sentir como en casa de la abuelita cuando era pequeño, o en aquel prado maravilloso de las vacaciones de verano, o en aquel lugar oscuro en donde viví y sufrí determinadas experiencias abusivas. Por lo tanto, claro, el mundo exterior con los diferentes estímulos verbales, no verbales, que a veces ocurren sin una intencionalidad de dañarnos, tienen el potencial de dañarnos porque tocan capas profundas de nuestra experiencia vital. Qué interesante está eso del olfato. Me gustaría que lo ampliaras un poquito más. Eso del olfato, cómo nos lleva a Mm, lugares exactamente que viviste, simplemente el olor del hospital,
el olor que cuando ibas al hospital, ese olor que tiene, ese olor, o sea, platícanos de eso, Álvaro. Amplíalo más para que nuestros amigos puedan entender bien de lo que estamos hablando. Claro que sí, yo estoy seguro de que nos entenderán perfectamente porque ¿quién no ha vivido algo así? Es decir, el tener ese flashback olfativo, porque debemos de llamarlo así, es de pronto un recuerdo que es muy vívido, simplemente estimulado por esa parte del cerebro que asocia determinados olores con determinadas experiencias, porque ocurrieron en determinado entorno. Eh, Esto del olor a hospital, por ejemplo, que transversal resulta, ¿no? Y qué universal. Hay personas que sencillamente el olor de una sala de espera, incluso, ¿no? En un dentista, el olor a los productos anestésicos o lo que sea, de pronto nos despierta una reacción inmediatamente defensiva, porque no fue agradable la última vez que lo visitamos. Pero a la vez puede resultar algo tremendamente cercano y afectuoso. Por ejemplo, fíjate, te puedo hablar de una experiencia personal. Yo vengo de una familia aeronáutica, mi papá era piloto y yo viajé innumerables ocasiones con él. Para mí el avión es un lugar eminentemente seguro porque para mí estaba en la presencia que me daba mayor seguridad en mi vida. Y en el avión hay olores determinados. A veces huele algo a queroseno. Es un tipo del tipo de combustible que utilizan. Y no es un olor agradable de por sí. Pero a mí me transmite inmediatamente, me traslada a un lugar seguro en el que mis recuerdos están llenos de experiencias positivas al oler el queroseno y embarcar a un avión. Cuando muchísimas personas, muchas más de las que parecen, por cierto, les genera auténtico pavor, auténtico miedo y bloqueo porque tienen un profundo miedo a volar. Fíjate qué cosas, ¿no? Simplemente porque hayamos vivido determinadas experiencias y en un instante, porque esto ocurre en un instante, el olor, una fragancia, y todo esto lo vemos además muy reflejado en la publicidad de los perfumes y demás, ¿verdad? Tratan de asociar determinado tipo de perfumes con determinado tipo de experiencias porque somos conocedores en nuestra experiencia humana de que un olor nos traslada literalmente a una época y genera una experiencia, porque el cerebro ahí no está identificando la parte de la realidad de la parte imaginaria. El cerebro lo vive como si fuera real e inmediatamente aparece la evocación de aquel recuerdo. Qué padre está eso que nos está platicando Álvaro, amigos. La comunidad Cuento Contigo debe estar encantada oyendo tus explicaciones. Dijiste una palabra, nos estamos defendiendo. De algo hablabas que decías nos defendemos. ¿Por qué Mm, siempre nos estamos defendiendo? ¿Por qué siempre nos defendemos de todo? mm. Esa pregunta se me vino ahorita porque nos defendemos del clima, nos defendemos del aire, de todo nos defendemos, de los microbios, de todo. Bueno, vivimos en defensa constante. ¿Por qué hacemos eso? Este es un gran tema, nena, porque y nos podría llevar a platicar mucho, en muchos sentidos. La autodefensa, en principio, es un mecanismo muy funcional del ser humano, porque estamos movidos por la conservación, por la autorregulación, por la supervivencia. Y cuando nos defendemos de algo, estamos tomando una elección por nuestra vida, de algún modo, nuestra supervivencia emocional, afectiva o física. Es verdad que muchas veces esa defensa, que es funcional en su momento, porque así estamos constituidos, del mismo modo que si acercamos nuestra mano a una fuente de calor excesiva, nos quemamos, inmediatamente la retiramos, ese mecanismo defensivo nos permite evitar quemarnos. Entonces, estamos perfectamente bien constituidos en ese sentido. Lo que ocurre es que nuevamente, por experiencias traumáticas, empezamos a defendernos de casi todo. Y hay personas que viven literalmente encerradas en sí mismas cuando no hay un peligro real fuera. Y claro, esto cobra mucha vigencia en el momento en el que hemos vivido un pasado cercano tan dramático con la pandemia, el COVID y todos los confinamientos que hubo a nivel mundial. Es una experiencia tremendamente
única y exclusiva de la humanidad. Jamás habíamos vivido un encerramiento físico en todo el planeta simultáneamente, que bueno, podíamos entrar en muchas consideraciones, pero ahí todos estuvimos con mucha precaución y además siguiendo los consejos y las normas obligatoriamente, porque no se podían hacer muchas de las cosas a las que estábamos habituados a hacer, en virtud de una defensa. Es decir, había que llevar una mascarilla, un tapabocas, porque si no podíamos contagiar, estábamos en riesgo de muerte, no debíamos de evitar los saludos, debíamos de evitar el aire puro, es decir, no se podía ni siquiera salir a la calle en una determinada parte del confinamiento. Y cuando lo vemos con perspectiva, sabemos que eso ha dejado determinados efectos secundarios que van más allá de la defensa, porque hoy día las personas, en mi experiencia, van teniendo también ese arrastre en cuanto a de qué me defiendo y cómo me defiendo, y aprendo a defenderme de personas simplemente porque ya tengo más distancia de seguridad, ya no nos damos la mano o nos abrazamos o nos besamos de la misma manera socialmente, porque hemos aprendido a defendernos. Es decir, esa defensa, que en principio es funcional, puede ser tremendamente disfuncional cuando aprendemos a vivir en el miedo. Sí, así es, cuando aprendemos a vivir en el miedo y nos defendemos de todo, absolutamente de todo. Eso nos causa muchísimo conflicto, es una manera de vivir muy dura, muy difícil. Pues nos vamos a ir a un comercial, Álvaro, y vamos a regresar en un momento, amigos. Estamos en tu programa Cuento Contigo. Regresamos.